Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la vida del rey del rock and roll. En este emocionante vídeo, exploraremos los momentos más icónicos y las etapas clave que definieron la increíble carrera de Elvis Presley. Desde sus humildes comienzos en Tupelo, Mississippi, hasta convertirse en una leyenda global, descubriremos los secretos detrás del carisma, el talento y el impacto duradero de este icono musical. Prepárense para sumergirse en la historia de un hombre que cambió la música para siempre. Vamos a descubrir la vida de Elvis Presley y quédate hasta el final si quieres saber cómo murió el rey. Vamos a enero de 1935, mes y año en el que nacía aquella persona que cambiaría la forma de percibir el rock, la música en general y los shows musicales como espectáculos. Si hablamos de Elvis Aaron Presley, lo primero que tenemos que saber es que el nacimiento de Elvis trajo a su familia un sabor amargo, y es que su madre dio a luz a gemelos idénticos, pero a solo 35 minutos de nacer solamente Elvis sobrevivió. Desde pequeño Elvis no mostró pasión por los estudios únicamente, demostraba interés por el béisbol y la música, por lo que fue significante para él cuando a los 13 años, junto a su familia, se trasladó a Memphis, Tennessee, uno de los centros de actividad musical del país. Ya para 1954 Elvis comenzó su carrera artística. En ese entonces el productor Sam Phillips, propietario del Sound Records, se encontraba en búsqueda de un cantante blanco que pudiera transmitir el sonido de los intérpretes afroamericanos de la época. Cuando se topó con este joven de 19 años, vio un posible gran negocio y no se equivocó. La leyenda no tardaría en empezar a forjarse. Sin perder tiempo, Sam decidió evitarle un single que contenía los temas That's All Right y Blue Moon of Kentucky. Rápidamente y casi de la noche a la mañana, Elvis se convirtió en una figura principal del popular sonido del rock and roll. A su cautivante voz se le sumó una estética muy particular que incluía movimientos de caderas que resultaron controversiales para los más conservadores, pero que hicieron suspirar al público femenino que empezó a mirarse en sus shows. Pocos saben que muchos de esos movimientos espasmódicos de Elvis se debían a que él no podía subirse al escenario sin temblar. Elvis mantuvo incluso hasta el final un pánico escénico que lo hacía sacudirse de nervios, pero con habilidad había logrado convertir eso en una herramienta a su favor. El joven también era fanático de las artes marciales, sabía que lo importante era usar la fuerza del enemigo a su favor y su enemigo era la timidez, pero Elvis no estaba dispuesto a dejarse vencer. Pero bien, no tardaron en llegar las presentaciones televisivas y casi sin despeinarse pulcro copete, ascendió hasta la cima de las listas de ventas. La compañía discográfica Arcigay Records consiguió un contrato para difundir su música. El primer sencillo con esta empresa, Harvard Hotel, lanzado en enero de 1956, se convirtió en un éxito número 1, el primero de muchos. Elvis estaba en su apogeo, la corona ya estaba sobre su cabeza y ya para 1973, Elvis protagonizó el primer concierto teletransmitido de ámbito mundial vía satélite. El Aloha from Hawaii, visto aproximadamente por más de 1.500 millones de personas en todo el mundo, sus apariciones televisivas empezaron a ser habituales y las ganancias ingresadas por estas alcanzaron cifras en la historia del medio. A sabiendas de que el muchacho era una fuente inagotable de dinero, les forjaron en paralelo una carrera actoral, para muchos cuestionada, pero ciertamente rentable. Sin embargo, y a pesar de todo esto, se dice que los años 70 fueron un infierno para Elvis porque Elvis empezó a transitar un bache creativo. Si bien su rostro y su música no dejaba de reproducirse en todos lados, creando una campaña de marketing inusual. Hasta el momento, el rey estaba sumido en adicciones y desconciertos, se sentía fuera de eje, sin control sobre su vida artística, atado a contratos, agobiado por tener que repetir una y otra vez sus pasos. Por eso, para ese entonces, había adquirido su legendaria mansión de Graceland. Allí un insatisfecho Elvis forjó su mundo de fantasía, su propia realidad, su válvula de escape, y es que allí pasaba sus horas lejos del mundo exterior al que no podía acceder sin ser atosigado por fanáticos. Este desequilibrio se potenció cuando en 1973 se divorciaba de Priscilla Beaulieu, a quien había llamado en más de una vez el amor de su vida. Priscilla se cansó de las infidelidades, de las excentricidades, y tras ella encontrar también un amante, se fue. Por eso, de esta forma, de la cima de Elvis, pasamos a la vertiginosa caída, y es que la imagen corporal de Elvis adquirió el tono claramente excesivo que caracterizó sus últimas apariciones.
Exagerado tupé, abundante trajes de cuero blanco demasiado ajustado con tendencia a perder sus botones, pero fuera de eso, habían tres cosas que preocupaban especialmente a Elvis. En los días anteriores a su muerte. Elvis, what happened? Elvis, que pasó un libro escrito por dos exguardaespaldas, se había publicado hacía solo unas semanas y aireaba crudamente todas sus miserias, y es que tras la separación con Priscilla, Elvis había encadenado y solapado varias novias con las que al parecer, prefería mantener una relación infantil, incluso mística antes que sexual. Pero a quien finalmente terminó conquistando e incluso le regaló un anillo de compromiso, fue a Ginger Holden, que tenía 22 años. Ella pasó los últimos días de Elvis viviendo con él, lo acompañaba a todas sus giras, pero lo hacía media renegada y con desconfianza por todo ese ambiente al que ella no estaba acostumbrada a manejarse. Por otra parte, el mismo día 16, Elvis debía iniciar un nuevo tour, era el sexto de ese año. De esta forma finalmente llegamos al 15 de agosto de 1977. Aquel día Elvis se levantó de la cama a las 4 de la tarde. En la casa estaba su hija Lisa de 9 años, que había llegado el 31 de julio para pasar 2 semanas con él. A las 11 de la noche, Ginger y algunos de los chicos acompañaron a Elvis a una cita con el dentista. Allí el dentista Hoffman le realizó una limpieza bucal y le impactó un par de pequeñas caries. Luego de eso regresaron a Graceland. Pasada la medianoche, a las 2 de la mañana, telefoneó a su médico de confianza, el Dr. Nick como Elvis lo llamaba, quejándose de que uno de los empastes le dolía mucho. De este modo el Dr. Nick le hizo varias recetas de depresivos y placebos que normalmente permitían a Elvis dormir varias horas seguidas. Le daban las dosis a intervalos y cuando le dieron el último a primera hora de la mañana, él seguía despierto y ya para las 8 se levantó de la cama. «Me voy al baño a leer», le dijo a Ginger. Ella le respondió «ok, pero no te quedes dormido». Luego de eso, hacia las 2 de la tarde, Ginger se despertó e hizo una llamada rutinaria a su madre. Cuando ella le preguntó por Elvis, Ginger rápidamente se dio cuenta de que Elvis debía de seguir en el cuarto de baño, lo que no era normal, porque habían transcurrido horas desde que se había levantado. Preocupada entró rápidamente al baño y se encontró a Elvis muerto tumbado en el suelo con los pantalones de pijamas dorados bajados hasta los tobillos y el rostro enterrado en un charco de vómito. Cuando llegaron los enfermeros, había 7 u 8 personas histéricas rodeando el cuerpo. Vernon, el padre de Elvis, y Lisa, la única hija del rey, lloraban amargamente por las esquinas. Tras un tumultuoso traslado en ambulancia al Hospital Memorial, los médicos de urgencia certificaron el fallecimiento. Sobre las causas de la muerte de Elvis, mucho se ha especulado, entre otras razones. Los amigos de Elvis, que desde hacía tiempo tenían un plan para llevarlo a casa de forma clandestina, sufrió una sobredosis fatal. Cuando llegó el investigador médico, parecía que allí no había pasado nada, no obstante encontró 2 jeringuillas usadas en el dormitorio. La autopsia realizada dejaba la única conclusión unánime, que el corazón de Presley había dejado de latir súbitamente. 3 años después de su muerte, se develaba la presencia en su sangre de una gran cantidad de barbitúricos y más de 14 drogas peligrosas. Su médico personal fue acusado como el responsable de suministrarle dichos fármacos. En 1981, año del juicio al médico personal de Elvis, Nick fue acusado formalmente de asesinato en la primavera de 1981. El Dr. Nick fue declarado no culpable del asesinato, pero se lo condenó por prescripción poco ética de fármacos a Elvis. La polémica se extendió hasta 1994, se ve que su corazón ocupaba el doble que el de una persona normal, además padecía aterosclerosis en sus vasos coronarios y arterias cerebrales. Un famoso forense de Miami concluyó que Elvis Presley murió de un ataque al corazón. Las circunstancias de la muerte de este ídolo siguen siendo confusas. Muchos creen que el rey del rock aún vive o al menos vivió alejado de los medios muchos años. Elvis marcó a toda una generación y su legado aún se sostiene. Muchos de los récords que rompió, aún hoy no fueron superados, y está más que claro que el rock no sería lo que es ni hubiera alcanzado tal popularidad sin su carisma, sus bailes y su seducción. Y con eso concluimos nuestro viaje por la inolvidable vida de Elvis Presley. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los momentos más destacados y las anécdotas fascinantes de este legendario rey del rock and roll.
Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, suscríbete para más contenido y compartir con otros amantes de la música.